Dios les bendiga, ya estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy estaremos de nuevo en el capítulo 9 del libro de Hechos y hoy estaremos meditando desde el versículo 32 con la curación de Eneas hasta el versículo 43 que trata de la resurrección también de Dorca. Antes de irnos a nuestro tema, el personaje de este pasaje pues es Pedro, y antes vamos a ver quién era Pedro y antes también quién es Jesucristo, porque recuerden que Jesucristo vino a esta tierra y qué hizo, ya lo sabemos, pero vamos ahora a confirmar de nuevo nuestras mentes y nuestros corazones de quién era Jesús y también de quién era Pedro. Vamos a irnos a repasar a Mateo 4:17, a ver lo que nos habla del Cristo de la gloria. Pues aquí nos dice que desde entonces, o sea, cuando Jesucristo vino a la tierra y empezó a predicar, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesucristo lo que está diciendo, arrepiéntanse porque Dios es un Dios santo y en Él no hay pecado, y como la humanidad estaba apartada de Dios por el pecado, Él viene a reconciliar a la humanidad con Dios. Él es el camino para nosotros llegar a Dios. Por eso Él dice primeramente, arrepentíos porque no podemos llegar a Dios con pecado. Así que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a través de mí, por eso tienen que arrepentirse y recibir el reino a través de mí, a través de Jesucristo, es que nosotros recibimos el reino. También otra lectura que nos ayudará con nuestro tema de hoy es lo que Jesucristo habló de Él mismo en el capítulo 4 de Lucas. Vamos a irnos allá. Pues aquí en este capítulo 4 del libro de Lucas, pues vemos aquí que en el versículo, a partir del versículo 18, Jesucristo dice, cuando se le dio el libro del profeta Isaías, él dice de él mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Deben parte de lo que Jesús está hablando de que era su ministerio, a que Él vino a sanar también. Y por esto Él preparó a sus 12 discípulos y también le dio autoridad. Vamos a ver lo que nos dice también el libro de Mateo. En Mateo 10, versículo primero, lo pueden leer hasta el 4. Yo solamente es para que ustedes vean que Jesucristo llama a sus 12 apóstoles y dentro de esos está Pedro, que es el personaje que vamos a ver cómo él se mueve en la operación de la autoridad que Jesucristo delegó en él a través del Espíritu Santo. Y Jesucristo, como vino a glorificar al Padre, así mismo Pedro, todo lo que hacía, lo hacía para obedecer y glorificar al Padre. Vemos que nos dice el versículo 1 de este capítulo 10 de Mateo. Dice, entonces, hablando de Jesús, a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y
toda dolencia. Dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y así sigue hablando, ustedes lo continúan para no alargarnos en el tema, pero ven que aquí en estos discípulos que recibieron la autoridad estaba Pedro, y más en el capítulo, donde el Señor le habla de la gran comisión que está en Lucas 24 y Marcos 16, Él le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Miren lo que nos dice Lucas 16, 17. Y esta señal, hablándole Jesús a sus discípulos, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. O sea, aquí Él le está hablando, lo está comisionando, pero le da la autoridad de ellos poder imponer manos sobre los enfermos y sanar. Pues como ya vemos, Pedro, que es el apóstol Pedro, cuando vino el día de Pentecostés, dice la palabra que el primero que se levantó y hizo, predicó un sermón, y dice la palabra del Señor en Hechos 2, 14 y también el versículo 14, el versículo 41, dice que Pedro predicó este evangelio. Pedro se puso en pie, predicó y hubo una conversión de más de 3,000 personas. Dice, vamos a leerlo textualmente para que no en el 41. Así que los que recibieron palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ves? O sea, el primer discurso del apóstol Pedro fue poderoso. Más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque él tenía la unción, tenía el poder, tenía la autoridad que Jesucristo había delegado y había recibido el poder del Espíritu Santo. Pues vamos a comenzar nuestro tema a partir del versículo 32 de este capítulo 9 con la curación de Eneas. Aquí cabe destacar que este territorio donde se produjo la sanidad de Eneas, pues era la región que ahora comprende en Jerusalén, Tel Aviv. Vamos a ver nuestro tema. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, Lida, esa región, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama porque era paralítico. Aquí, según los escritores, se habla en este versículo 33 que Eneas en realidad era como que estaba fijo, como si fuera no una camilla, una cama, sino como una camilla donde se cargaba, como solían hacer. No sé si recuerdan lo del paralítico, pero él estaba inmóvil. O sea, era una camilla donde él no se podía mover, lo trasladaban, según los estudiosos de este versículo. Y vamos a continuar lo que nos dice en el 34. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, en el Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ven las sanidades que el apóstol Pedro, y los discípulos, los que predicaban a Jesucristo, la sanidad para ellos era muy importante, que se predicase, que las personas pues reconocieran el poder de Jesucristo para poder ellos a través de la fe
que venía sobre ellos, ellos se convirtieran y vieran que era real. Ellos veían que era real el poder que obraba en Pedro, y Pedro siempre lo hablaba, que lo que él tenía no venía de él, sino que venía de Jesucristo, el cual ellos habían sacrificado, el cual sacrificó su vida por todos nosotros, y es la sangre la que hoy tenemos acceso todos los que se arrepienten para el perdón de sus pecados y poder nosotros pues entrar al reino de los cielos, porque Jesucristo es el camino que nos lleva a Dios. Entonces ven cómo Pedro estaba visitando a todo, vino también a los santos, o sea, él estuvo visitando a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué está diciendo aquí? Que Eneas era un santo. Eneas era un creyente en la palabra del Señor y tenía esa condición. Muy importante aquí ver que aunque pasemos por tribulaciones, nosotros tenemos al Cristo que tiene misericordia de nosotros, el Cristo que nos ayuda en nuestras dificultades. Ven aquí que este Hijo de Dios pues fue sanado por la misericordia de Jesucristo, por el nombre de Jesús. Y algo que vemos que en esa visita, pues Pablo, escúchame que confundo Pedro con Pablo, pero Pedro, visitando los santos, le ministraba el don que él había recibido. Porque recuerden que después que somos creyentes, nosotros recibimos dones. Y aquí Pedro imparte de la gracia que se le fue dada. O sea, él tenía la gracia de Dios para sanar enfermos. Y ven aquí que también, no tanto los enfermos que no conocen al Señor, sino que también que la misericordia y la gracia de Dios es para con todos nosotros. Por eso me gusta mucho cuando se habla de los dones, que a cada uno se le imparte una gracia para beneficio de cada uno. O sea, la gracia tuya me va a ayudar a mí, la gracia mía te va a ayudar a ti. Lo importante es que esa gracia sea ministrada, porque vamos a recibir de lo que yo no tengo, el hermano tiene y va a impartir. Por eso dice, lo que tienen don de misericordia, repartan con liberalidad. Y muy lindo que el que tiene el don de servicio sirva, gloria a Dios. Es importante. Aquí vemos que Pablo, teniendo el don de sanidad, pues ministra a su hermano la gracia que le fue dada, porque esa gracia no es solamente para él, sino también para los santos.